y que estamos revisando en este programa. Bueno, para tener ciudadanos más íntegros. Porque antes, por ejemplo, a uno se le tiraba al suelo inmediatamente. Antes se veía como un fracaso, por ejemplo, que un estudiante fallara en matemáticas o fuera un desastre tocando la guitarra, no tuviera aptitudes artísticas. La teoría de las inteligencias múltiples cambió esto, cambió la forma de enfrentar la educación y los talentos, los distintos talentos que pueden tener los alumnos. Por lo mismo, estuvimos con su creador, que es un doctor en psicología de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, quien vino a nuestro país a realizar una charla que se llama Mentes Cambiantes, organizada por Seminarium Certificación. Un entrevistado de lujo que vamos a tener al regreso de esta pequeña pausa comercial acá en Futuro 360. Quédense con nosotros. Howard, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Primero que todo, nos gustaría saber cuál ha sido el impacto que ha generado la teoría de inteligencias múltiples. Y lo otro es si se puede moldear la inteligencia. He revisado muchos datos, diferentes ciencias y he establecido bastante convincentemente que todos tenemos una serie de diferentes inteligencias. 7, 8, 9 inteligencias. El hecho de que seas bueno en el lenguaje no significa que necesariamente puedas entender bien a otras personas o entenderte bien a ti mismo o que te puedas desenvolver bien en un territorio poco familiar. Esa es la teoría de inteligencias múltiples. Es una teoría psicológica, científica. Sin embargo, tiene muchas implicancias para la educación. En muchas partes del mundo, personas han intentado desarrollar los enfoques educacionales construidos sobre las teorías y hay dos ideas que me parece que son ideas claves. La primera es la individuación y la segunda es la pluralización. La individuación es cuando aprendes de cada estudiante lo que más puedas e intentas enseñarle a ese alumno ocupando las inteligencias que tiene cada alumno y se le da la oportunidad de probar lo que puede hacer con esas inteligencias en particular. Ahora bien, esto es mucho más fácil de hacer si tenemos una clase de un tamaño reducido que una más grande. Sin embargo, ahora con la tecnología y la posibilidad de enseñar en línea, podemos individuar para todos. La otra idea es la pluralización. La pluralización significa que decidimos qué es importante y lo enseñamos de manera distinta. El lenguaje mediante obras de arte, mediante la discusión constante, mediante el debate, mediante el intento de crear algo que capture esas ideas. Entonces, si pluralizamos, podemos abarcar más estudiantes y les mostramos cómo es realmente entender algo. Porque si entendemos bien cualquier cosa, uno mismo, tu familia, tu trabajo, puede describirlo, puedes hacer bromas al respecto. Puedes hacer un dibujo, crear un poema, una canción, puedes actuar. Entonces es posible entender de mucha mejor manera si estimulas varias inteligencias y no solo una de ellas. Me estabas preguntando si se puede cambiar las inteligencias, modificarlas. Sin lugar a dudas, algún aspecto de la inteligencia es genético. Yo puedo tocar el cello por el resto de mi vida, pero nunca voy a sonar como Pablo Casals o Yo-Yo Ma. Pero mientras antes comiences con una persona y mientras más ayudas tengan y mientras las habilidades se consideren más importantes en la sociedad que vivimos, más se pueden levantar las inteligencias. Pero si no se practica, no es importante. Si no tenemos buenos profesores ni buenas tecnologías, entonces tu inteligencia probablemente se va a estancar en un nivel mucho menor. No obstante, en la educación intentamos ser optimistas y descifrar cómo fortalecer las inteligencias de las personas de la mejor manera posible. A propósito de su clase magistral, ¿cómo se educa a los jóvenes de hoy para no tener una mirada sesgada o prejuiciosa de la sociedad? Eso porque pocos o muy pocos acceden a una educación de excelencia y a veces los que tienen una muy buena educación pueden tener una mirada muy sesgada de la realidad. En primer lugar, las personas tienden a enseñar de la manera que fueron educados, de la forma que aprendieron. Así podríamos mantener una versión más tradicional o bien personal. Pero la mejor forma de pluralizar es enseñar con otra persona o con un estudiante que tenga talento y que logre enseñar de una forma distinta a la tuya. Es como aprender a tocar más de un instrumento.
Y en cuanto al sesgo de la clase social, por supuesto, si tenemos a un tipo de estudiante, vamos a inclinarnos a enseñarles de una forma y a otros de otra. Lo mejor que podemos hacer es probar diferentes formas de enseñar y ver cuál funciona. Si yo intento enseñar matemáticas de una forma y no funciona, seguir de ese modo es como chocar la cabeza contra la pared. En su lugar, podríamos crear algún tipo de juego en el que se usen canicas o dados o algo similar. Un profesor tiene que ser flexible. Si el propósito de un educador es enseñar solo de una forma y solo aprendió así, es mucho más difícil que sea flexible. La mejor manera que conozco es coenseñar. Enseñar junto a otras personas o hacerlo de distinta forma a diferentes alumnos y ver cómo te va. Pero no es una fórmula mágica. Siempre tienes que intentarlo, al igual que cuando se es padre. Si algo no funciona, es muy estúpido hacer una cosa una y otra vez. Entonces intentas algo más. Ves los ejemplos de tu esposa, de tu pareja e intentas otras cosas. Nada es peor que pegar tu cabeza contra la pared de la misma forma cuando no funciona. ¿El desafío es solo para los profesores o también los estudiantes tienen un rol que jugar ahí? Buena pregunta. Me parece que cuando eres joven no se puede esperar que controles tu propia educación, pero una de las inteligencias es la inteligencia intrapersonal, que significa que tenemos un conocimiento propio de nuestras funciones. Por ejemplo, si yo voy a una ciudad nueva, si yo no hubiera conocido Santiago antes, hay diferentes formas en las que podría aprender de la ciudad, hablar con personas, leer libros, ir a internet y mirar videos. Podría cerrar mis ojos y decidir en qué dirección viajo, pero a mi edad no necesito que otra persona me diga cómo aprender de una nueva ciudad. En cambio, tengo 5 años y sí lo necesito. Entonces, parte de la educación es que nos entreguen un kit para saber cuál es la mejor forma de aprender sobre aspectos nuevos. La teoría que tiene de las inteligencias múltiples ha permitido democratizar las oportunidades para distintos alumnos de distintas clases sociales para acceder a una buena educación. He viajado alrededor del mundo y uno de los aspectos más conmovedores para mí es cuando alguien se me acerca y me dice: nunca pensé que sería inteligente hasta que escuché de su teoría. O un niño que ha sido educado de cierta forma y ahora que le entregamos la oportunidad, al niño o niña no solamente le fue bien, sino que fue a la universidad, sacó una profesión exitosa. Entonces, sin duda, es liberador, porque si piensas que hay una sola forma de ser inteligente y no te va bien en una prueba, piensas que eres estúpido y pierdes la motivación. Ciertamente no hay una manera infalible de que una persona sea exitosa, pero es una idea liberadora. Cuando te ofrecen más posibilidades, es un gran regalo. Mientras antes lo hagas, mejor. En ese sentido, ¿deberíamos cambiar nuestras calificaciones, por ejemplo, o la manera en que calificamos a los niños? Porque estamos acostumbrados al estándar. Nosotros decimos de 1 a 7, ellos dicen A+, ¿no? ¿Cómo cambiar eso también? Para que cada uno tenga distintas calificaciones. Las pruebas estandarizadas son una manera eficiente de analizar cómo un grupo de estudiantes se está desempeñando. No tengo nada en contra de las pruebas estandarizadas para ciertos propósitos. Por ejemplo, cómo Chile se está desempeñando en comparación con Argentina, con Colombia, con Canadá. Pero solo tenemos que hacer la prueba a alrededor de 1000 estudiantes. Para eso no tenemos que hacer la misma prueba a todos. El tipo de evaluación que yo prefiero es una evaluación que se realiza de manera oportuna. Y si no se desempeña bien, podemos encontrar la manera de ayudarte y así no te ponemos un sello de por vida. En Chile hay un promedio, de acuerdo a la OCDE, de 30 estudiantes por sala. ¿Cómo se puede dar una educación personalizada con tantos alumnos? Y en segundo lugar, la sociedad va a experimentar cambios de aquí a 30 años. ¿De qué forma va a cambiar, usted cree, el aprendizaje para las próximas generaciones? Era mucho más difícil antes de la era de la tecnología. Pero ahora si tenemos a nuestra disposición cualquier tipo de aparato inteligente, podemos presentar una clase de diferentes formas, tanto para profesores como para estudiantes. Decimos, podemos aprender de fracciones de esta manera mejor, de la forma que aprendemos de la historia de Chile o Bellas Artes, por ejemplo.
La tecnología nos abre posibilidades. Gracias a ella podemos dividir a los estudiantes en grupo. Podemos hacer que presenten un día y después otro grupo en otro día. Luego traes a todos los estudiantes que dominan más el tema, involucras a los padres. Tenemos que ser astutos, tenemos que superar al sistema. No podemos dejar que los números te ganen. Decir, no puedo hacerlo porque son 30 alumnos. En China a menudo tienen 50 estudiantes, pero debido a que trabajan duro, porque tienen buenos tutores y funciona. Pero sí, por supuesto, es mucho mejor clases pequeñas. Nadie lo negaría. ¿Qué cambios cree que va a experimentar la sociedad de aquí a 30 años? La forma en que van a cambiar el aprendizaje de las nuevas generaciones. Vivimos en una era en que las cosas están cambiando muy rápidamente, mucho más de lo que la gente pueda recordar. Y probablemente vivimos la primera vez en que los trabajos como los conocemos van desapareciendo debido a las tecnologías que van mejorando. Entonces, creo que los dos aspectos en los que tenemos que preparar a los estudiantes es, uno, cómo aprender una vez que dejan el colegio, cómo aprender de por sí solos y cómo lidiar con el cambio que es tan rápido. No teníamos que hacer esto hace 100 años. Afortunadamente, la mayoría de los países se dan cuenta que la educación es una alta prioridad y que tienes que inyectar los recursos para permitir a las personas manejar el cambio, para continuar aprendiendo por el resto de sus vidas. Creo que el cambio es claro. Okay, Mr. Garland, thank you for your time. Okay, you're welcome.